Quiero saludar a Irene Weiss, ustedes ya saben, la conocen, nuestra ecóloga de cabecera. Hoy vamos a tratar un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que tiene que ver respecto de lo que pueden hacer los países canjeando deuda por algunos compromisos relacionados con el clima o con la naturaleza, en este caso para la conservación de los mares. De eso vamos a hablar con Irene hoy. Irene, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fabri. Sí, es un tema muy interesante porque, bueno, en un momento fue bastante controvertido, pero hoy, como está la situación mundial de pérdida de biodiversidad y de endeudamiento de los países, digamos, más vulnerables, las cosas tuvieron que cambiar de rumbo, ¿no? Uno va ajustando las acciones y las reacciones de acuerdo a lo que está pasando. Para comentarte un poco el tema que me pedís, voy a hacer una especie de introducción breve, porque como promedio vos sabés que la deuda externa se está comiendo más o menos el 40% del presupuesto de los países del sur global. Justo cuando en este momento el mundo tiene que movilizar trillones y trillones de dólares cada año para enfrentar el cambio climático. Entonces, bueno, además la pérdida de biodiversidad y la degradación de las tierras, ¿no? Todo el compromiso de la crisis ambiental. Y hoy en día, 28 de los 50 países más vulnerables al cambio climático tienen un gran riesgo de caer en bancarrota por la deuda que fueron contrayendo. Entonces, en este contexto, ya desde el final de la pandemia de COVID-19 empezaron a resurgir con mucha fuerza los canjes de deuda por naturaleza, que es una fórmula que en realidad se empezó a pensar en la década de los 80 y, a grandes rasgos los canjes estos proponen perdonar parte de la deuda de un país a cambio de que se destine el dinero a proyectos climáticos o ambientales acordados con el acreedor, por supuesto. En el 2023, Ecuador fue el primer país que cerró el canje de deuda de la historia con un valor de aproximadamente 1.000 millones de euros a cambio de reforzar la protección de Islas Galápagos. Ahora es muy probable que va a anunciar ahora otros dos antes de las elecciones que va a tener el año que viene, ¿no? Pero lo que yo te quería comentar, la novedad de estos últimos días, fue que, dicho esto, se entienda un poquito qué es lo que está ocurriendo en el Caribe. Las Bahamas acaban de anunciar que van a refinanciar 300 millones de dólares de su deuda para liberar más de 120 millones de dólares para proyectos de conservación marina y mitigación del cambio climático. Es un intercambio de deuda por naturaleza que es el quinto del mundo en este momento y se firmó el acuerdo con una organización que se llama The Nature Conservancy, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero en una época se hicieron unos videos muy interesantes que todavía están en la web y los pueden googlear, donde cada actor o actriz famosos de Hollywood o cantantes personificaron en primera persona alguna particularidad de la naturaleza, ¿no? Yo soy el bosque, yo soy la montaña, los pueden buscar así. Es muy interesante porque son muy breves y fueron un gran compromiso de conciencia, ¿no? Con alta definición, son buenísimos. También el acuerdo, por supuesto, en el acuerdo intervino el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros socios financieros. O sea, es la primera vez en realidad que se meten privados, porque hasta este momento, eran más cuestiones que tenían que ver con los gobiernos, con organismos públicos, ¿no? Pero ahora se meten bastante las fundaciones y los organismos privados. Yo aquí en Argentina, Irene, al primero que, desde el punto de vista de la política, digamos, de la gestión, al primero que escuché hablar de esto fue a Gustavo Vélez, que era el ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Alberto Fernández, y él publicaba una serie de columnas en el diario Perfil todos los domingos, y fue el primero en los momentos donde se discutía, por ejemplo, si la Argentina podía renegociar su deuda con el Fondo Monetario. Él planteaba esta idea de las cuotas verdes, ¿no? Es decir, de permitir que los países en vías de desarrollo solucionen un problema o participen en la solución activa de un problema ambiental y a partir de ahí condonar deuda. Finalmente, eso nunca se concretó, pero este modelo que vos estás narrando apunta a eso. Claro, por eso te decía que empezó la idea en los 80. Yo me acuerdo perfectamente de lo que vos decís, porque soy grande, te llevo unos cuantos años, y además Vélez, me acuerdo que fue una de las primeras personas en hacer un acuerdo, por ejemplo, con la ciudad para poner el primer defensor ambiental que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que fue ya el fallecido Brailovsky, ¿no? No sé si te acordás. No, Antonio Brailovsky. No me acuerdo de Brailovsky.
Bueno, y sí, yo me acuerdo, Vélez estaba muy, digamos, muy interesado en esto, pero bueno, a veces cuestiones políticas o que cuando uno tiene suficiente apoyo, en ese momento no había la conciencia, y además no solamente la conciencia, los compromisos y los problemas que hay hoy, claro. ¿No? O sea, hoy los países están quebrados y la naturaleza está cada vez peor. ¿No? El tema ahí es... bueno. Me resulta interesante ver cómo debe ser el compromiso del Estado para que esto no sea en palabras de Cristina Fernández, un engaña pichanga, ¿no? Es decir, no sea un lavado de culpas como a veces se dice que son las huellas de carbono, digamos, ¿no? Sino que realmente sea algo que realmente contribuya con la situación ambiental. ¿Qué podría hacer un país para este la verdad que las Bahamas pensá que viven del turismo, y ellos están preocupándose bastante porque los corales empiezan a blanquearse con los problemas de calentamiento del agua, con la acidificación de los océanos. Para ellos los arrecifes son la fuente más grande de divisas, ¿entendés? Y recordemos que es un archipiélago que tiene más de 700 islas y famoso por sus aguas de color turquesa, que atraen a los turistas de todo el mundo. Entonces, este proyecto en realidad está en mente de las Bahamas mucho antes incluso de lo que vos comentabas de Belice y de los 80 que yo te mencionaba. Ellos ya a fines de la década del 50, principios de los 60, ya empezó a tratar de liderar la conservación de los océanos con la creación de un parque terrestre y un parque marino que se llama Exuma. Y ahora, bueno, esto es un paso muy ambicioso que ellos están... están liderando, están llevando a la cabeza, porque la conservación del mar para ellos es fundamental. Lo piensan en función de lo que ellos necesitan para sobrevivir, que es el turismo. Claro. Y además, bueno, por supuesto beneficia a las comunidades locales, porque no te olvides que acá, con el tema del turismo, aumenta la gastronomía, la hotelería, las agencias, los alquileres, los guías turísticos, o sea, realmente... para ellos es fundamental. Y bueno, hicieron acuerdo con algunas organizaciones muy poderosas, como por ejemplo la Fundación Rothschild, y una cosa que tiene, por ejemplo, el Caribe, que nosotros no tenemos acá en zona templada o que llega hasta la zona, digamos, subtropical, sería la conservación de los manglares. Los manglares, el mangle es un árbol que crece contra la costa marina desde la zona desde el norte del Chuy, digamos, donde empieza el límite entre Brasil y Uruguay, donde está la lagoa Dos Patos, viste, todas esas albúferas grandes que tiene Brasil, bordea toda la costa de Brasil, toda la costa de Centroamérica, del Caribe, y llega hasta México y el sur de Estados Unidos, en la zona de Florida y de algunos estados del este, digamos, y ahí se suspende, ¿no? Lo mismo que se suspende acá, nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos mangle, pero ¿cuál es la importancia del mangle? El mangle te previene que el golpeteo de las olas y del cambio de marea te erosione la costa. Claro. Para nosotros ese papel lo hacen las dunas, ¿no? Uh-huh. En la zona donde no tenemos mangle, pero ellos necesitan conservar ese bosque de mangle porque es fundamental para, digamos, que la costa no sea comida por el movimiento del mar, más con la subida del nivel del mar, ¿no? Por el cambio climático, por la expansión del lecho oceánico. Así que acá están pensando de mucha transdisciplina, digamos, donde intervienen gente de diferentes profesiones para poder hacer un plan nacional de gestión de manglares y proteger estos hábitats vitales, como por ejemplo los arrecifes de coral, que están un poco más allá del mangle, en la zona ya marina, con praderas marinas y con bosques de manglares y un montón de algas laminares, que son realmente un ecosistema de biodiversidad increíble, ¿no? Que esos lugares con todos esos pececitos de colores que vemos en las películas. Sí, sí, claro. Pensaba en estas acciones concretas de los estados. Por ejemplo, leía el caso de Belice, que dice que redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas, por ejemplo. Es decir, tomar un territorio, una porción, ya sea de área marina o de territorio, y hacer todo lo que corresponde para que sea un área protegida. Eso es bien visto en términos de comunidad internacional para que los acreedores puedan condonar deuda, por ejemplo. Me parece
muy interesante. Y aparte vos pensás que estos acreedores en sus países tienen también leyes de mecenazgo importantes, o sea, pueden destinar un porcentaje muchísimo más alto de su tributo, digamos, de sus impuestos a beneficios naturales, ¿no? Cosa que acá es un porcentaje muy mínimo, digamos, en la Argentina. Entonces eso atrae bastante a la gente, porque en vez de pagarle al erario público, a una agencia local o del país, lo pagan en proyectos que son buenos para la humanidad, ¿no? Y además en este caso, el BID, por ejemplo, y varios socios financieros pusieron en marcha un proyecto de bonos de naturaleza que va a refinanciar 300 millones de deuda comercial externa, en el caso de las Bahamas, por ejemplo, ¿no? Pero el compromiso es ayudar al país a mejorar la conservación del mar y a su gestión de áreas marinas protegidas. Y además, en muchos casos son deudas impagables, porque también hay que decir esto, es decir, en muchos casos las deudas de los países con determinados organismos multilaterales o incluso con otros estados son deudas que se van pagando intereses, pero nunca se cancelan. Entonces no estaría mal decir, bueno... Y a veces reciben dinero para pagar los intereses, o sea que se va haciendo una bola de nieve. Por eso yo empecé la columna comentándote que 28 de los 50 países más vulnerables que tienen o sea, en el caso del vulnerables al cambio climático, me refiero, tienen un gran riesgo de caer en bancarrota. O sea, es más de la mitad de los países que están queriendo entrar en este proyecto. Yo creo que de a poco creo que tienen un plazo para el año 2039, algo así, o 2040, para gestionar todo esto y poder realmente salir de gran parte de esa deuda, pero ya viendo cómo se mejoran las áreas marinas protegidas, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, pero no es imposible, y como están dadas las cosas, hoy no hay otra opción para los mares. Interesantísimo. La verdad que es un tema que mezcla comunidad internacional, política pública, deuda sustentable y, por supuesto, las cuestiones ambientales, ¿no? Me parece que es un tema que da para charlar y para seguirlo en otras columnas. Sí, antes de irme un minuto te quiero contar algo, que el BID en este momento facilita el diálogo entre todos los socios y desempeña un papel como catalizador en la estructura que va a mejorar el crédito y atrae a donantes y compañías de seguros que aumentan la escala de la transacción, ¿no? Y a la vez, bueno, elevar los ahorros disponibles para la conservación. O sea, lo están haciendo con mucha fuerza para incentivar justamente que esto se pueda llevar a cabo. Así que bueno, ojalá que prospere en beneficio de todos. Irene, un placer, como siempre, compartir este ratito con vos. Igualmente, que tengan una muy buena semana. Beso grande. Irene Weiss con nosotros.